Museo Nacional de la Revolución es un recinto que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y tiene la vocación de conservar, exponer, investigar y divulgar el patrimonio correspondiente al periodo histórico de la Revolución Mexicana. Este museo cuenta con una exposición permanente que se exhibe en 9 salas. La primera la conocemos como un pequeño museo de sitio y ahí alberga la historia del edificio, del Monumento a la Revolución y del edificio en el que se alberga este museo. En las 8 restantes se narra la historia de la Revolución Mexicana desde su gestación en el siglo XIX hasta el periodo de consolidación con el cardenismo. Sala 4, la Revolución Constitucionalista. Como vimos en la sala anterior, con el asesinato de Francisco I. Madero, Victoriano Huerta y sus cómplices pretendieron descabezar la revolución contra la que habían dirigido el golpe militar del 9 de febrero de 1913. La reacción popular contra el cuartelazo y el magnicidio fue inmediata y abrumadora. El golpe de Estado encabezado por Huerta, al final de cuentas, trajo consigo un nuevo significado. Madero muerto se convirtió en símbolo y bandera de la democracia y la legalidad. Esta sala 4 inicia con un fragmento del mural de Diego Rivera que se llama De la epopeya del pueblo mexicano y que se encuentra ubicado en Palacio Nacional. El fragmento seleccionado para abrir la museografía de esta sala representa 2 ambientes políticos del momento. Por un lado, se aprecia al general usurpador Victoriano Huerta portando una espada junto a Mondragón, Porfirio Díaz y su esposa, Carmen Romero Rubio, todos ellos sostenidos por el ala conservadora de la época. En el otro lado aparece el Partido Revolucionario, representado por Francisco I. Madero, Pino Suárez, Venustiano Carranza, entre otros. Esta confrontación, plasmada en un mural de manera visual, es ejemplo de cómo se vivía este periodo de la Revolución Mexicana. Muchos de los rebeldes populares que habían sido maderistas se levantaron contra Huerta sin ponerse de acuerdo entre sí, y casi todos los jefes agraristas que combatían a Madero rechazaron el golpe de Estado y combatieron al nuevo gobierno. Esta rebelión, múltiple y potente, requería de un liderazgo que le diera una visión política nacional. Asumió este liderazgo el entonces gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza. Carranza, un hábil político local durante el Porfiriato, que había sido reyista en 1909 y maderista desde 1910, logró que los poderes de Coahuila desconocieran a Huerta y se puso al frente de las fuerzas levantadas en su estado, llamando al resto del país a luchar por la restauración del orden legítimo y la legalidad constitucional. A partir de esto, se crea el Plan de Guadalupe, que fue la guía política de la nueva revolución, bajo el cual se unificaron las fuerzas que condenaron el cuartelazo de Huerta y se afianzó el liderazgo de Carranza. Este plan fue promulgado el 25 de marzo de 1913 en la hacienda del mismo nombre en Coahuila. A partir de esto, Carranza fungió como primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo. Poco a poco, fue imponiéndose la dirección política que Carranza le daba a una guerra que concibió desde el principio como una guerra total. Los rebeldes querían la destrucción del antiguo ejército y las instituciones porfirianas encabezadas por Huerta. Al comprender que la guerra tenía objetivos políticos y que debía ser total, Carranza asimiló los errores, entre comillas, conciliadores del maderismo, mostrándose como un hombre que entendía el pensamiento militar de su época. Durante la primavera y el verano de 1913, se consolidaron 3 grandes ejércitos revolucionarios que conformaron las principales columnas del constitucionalismo: la División del Norte, el Ejército del Noroeste y el Ejército del Noreste, comandados por Francisco Villa, Álvaro Obregón
y Pablo González, respectivamente. Los del noroeste y noreste fueron los pilares militares y políticos del movimiento. En el centro y sur del país también surgieron diversos grupos que contribuyeron a la caída del régimen huertista. El ejército del noreste se integró en Coahuila en la primavera de 1913, a partir de los cuerpos militares irregulares formados por Carranza en 1911 y en 1912, unidos con los ciudadanos armados del maderismo. Casi todos sus jefes compartían el proyecto liberal y modernizador de Carranza y fueron los primeros en apoyarlo. Este ejército realizó una importante campaña militar en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En Sonora, la Revolución Constitucionalista conquistó su primera base firme de operaciones. El movimiento sonorense tuvo una evolución propia que, en alianza con el carrancismo, le dio gran fuerza a la revolución. Los sonorenses no solo aportaron una base geográfica y económica, sino sobre todo un ejército exitoso y una tradición política pragmática que a la postre sería decisiva. Antes de continuar sobre cómo se fue gestando este triunfo de la revolución política, quisiera destacar un objeto que se encuentra en exhibición en esta sala y que es muestra de lo que se pensaba en este periodo sobre Huerta y el golpe de Estado perpetrado al gobierno de Madero. Me estoy refiriendo a la moneda de plata de 1 peso, Muera Huerta, acuñada en 1914. En el anverso de esta moneda podemos ver la representación de un gorro frigio con rayos con la leyenda Estados Unidos Mexicanos. En el reverso, el águila de frente, postrada sobre un opal, con la serpiente en el pico, en donde aparece la leyenda Ejército Constitucionalista. Y en la parte inferior, la insignia de esta moneda, Muera Huerta. Este metálico se acuñó en Cuencamé, Durango, por órdenes que giró Francisco Villa a sus generales Calixto Contreras y Severio Ceniceros. Villa tenía una historia larga de desencuentros con Huerta, y esta fue la manera de manifestar qué era lo que sentía contra el usurpador. Esto sin duda fue una afrenta para Huerta, tanto así que ordenó pena de muerte inmediata a quien portara dicha moneda. En las vitrinas de esta sala también destacan una serie de armas, sobre todo rifles de percusión que van desde 1867 hasta 1912. Estas armas forman parte de la colección de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Museo Nacional de Historia del INAH. Así también tenemos una bala de cañón de nuestro acervo. El triunfo de la revolución política. El 13 de agosto de 1914, sobre el guardafango de un automóvil, los generales revolucionarios Obregón y Lucio Blanco firmaron con el último representante de un gobierno que se desmoronaba y con el jefe de un ejército vencido en los campos de batalla los acuerdos de Teoloyucan, que formalizaron la entrega de poder a los revolucionarios vencedores y la disolución del viejo ejército. Con este acto simbólico culminó el colapso del Estado, penosamente construido durante el régimen de Porfirio Díaz. La revolución, finalmente, había subvertido todo el orden político de la nación. Habían desaparecido los 3 poderes de la Unión. El personal ejecutivo de los 4 niveles de gobierno había sido cambiado por completo o iba a terminar de serlo al aplicarse los acuerdos. Los partidos políticos, los periódicos nacionales, las organizaciones que respaldaron a la dictadura, el Ejército Federal, la Marina, los rurales de la Federación, en fin, todas las instituciones del Estado fueron barridas por el huracán revolucionario y algunas estaban siendo sustituidas por otras nuevas. Si el objetivo de una revolución política
es la destrucción de las estructuras e instituciones del Estado, en ese momento había coronado sus objetivos. Faltaba, sin embargo, decidir cómo iban a ser sustituidas esas instituciones y, sobre todo, resolver lo relativo a la revolución social. Este tema lo veremos en nuestra siguiente sala.